Cuando pensamos en Frida Kahlo, la imagen que inmediatamente viene a la mente es la de una mujer fuerte, intensa, de mirada penetrante y cejas inconfundibles. Una artista que transformó su dolor en pinceladas y su alma en colores vibrantes. Pero detrás de esa fuerza, también existía un vacío profundo, una herida que nunca cicatrizó: la imposibilidad de ser madre. Este fue, sin duda, uno de los capítulos más dolorosos de su vida, y también uno de los que más moldearon su identidad como mujer y como artista. Frida nació en 1907, en Ciudad de México, y desde muy joven enfrentó adversidades que cambiarían para siempre el rumbo de su historia. Primero, a los 6 años, fue afectada por la poliomielitis, que dejó secuelas en su pierna derecha, volviéndola más delgada y ligeramente atrofiada. Después, a los 18 años, sufrió el terrible accidente de tranvía que perforó su pelvis, fracturó su columna y destruyó parte de sus sueños juveniles. Si hasta ese momento soñaba con ser médica, tras el accidente, el destino la empujó definitivamente hacia el arte. Pero, junto con ese nuevo camino, también nació una sentencia que se repetiría durante toda su vida: la dificultad, o mejor dicho, la imposibilidad de tener hijos. Y aquí, en este punto inicial, es importante comprender la magnitud de lo que eso significaba para Frida. En una sociedad machista y tradicional de inicios del siglo XX, la maternidad era vista como uno de los mayores papeles de la mujer. No tener hijos muchas veces era considerado una falla, un defecto. Y para Frida, que deseaba intensamente ser madre, cada aborto espontáneo y cada diagnóstico médico era como una puñalada en su alma. Ella no solo cargaba en el cuerpo las cicatrices visibles, sino también en el corazón las cicatrices invisibles de una maternidad que nunca se concretó. Imagina por un instante lo que significaba para ella, una mujer apasionada, que vivía intensamente sus emociones, tener que convivir con el dolor de llevar una vida en su vientre y luego perderla. Frida quedó embarazada varias veces a lo largo de su tormentoso matrimonio con Diego Rivera. Sin embargo, debido a las secuelas del accidente, su pelvis y su útero no tenían condiciones de sostener una gestación. Los abortos espontáneos se convirtieron en una constante cruel. Y cada vez que esto sucedía, Frida se sumergía en un torbellino de sentimientos que iban desde la tristeza hasta la rebeldía, desde la fragilidad hasta la fuerza que encontraba en el arte. No es casualidad que sus obras estén llenas de símbolos ligados a la maternidad perdida: fetos, cordones umbilicales, camas hospitalarias, sangre, dolor y esperanza. El arte de Frida era su grito silencioso, su manera de exponer al mundo aquello que, de otra forma, quedaría guardado en lo más íntimo de su alma. Ella no tenía vergüenza de su dolor. Al contrario, lo transformaba en pintura, como si cada lienzo fuera un espejo de su alma rota. Y es justamente eso lo que hace su historia tan poderosa. Frida Kahlo no fue solamente una artista, fue una guerrera que utilizó la vulnerabilidad como arma. El tema de la maternidad imposible no es solo un detalle biográfico, sino uno de los elementos centrales para comprender quién fue Frida. Su identidad como mujer estuvo profundamente marcada por la ausencia de los hijos que nunca llegaron. Y al mismo tiempo, esa ausencia se convirtió en uno de los motores más fuertes de su creatividad. En este video vamos a sumergirnos profundamente en esta faceta dolorosa y fascinante de la vida de Frida Kahlo. Vamos a entender cómo los abortos y la imposibilidad de tener hijos no solo la marcaron como mujer, sino que también se convirtieron en combustible para su arte. Exploraremos sus obras más icónicas ligadas a este tema, analizaremos su relación con Diego Rivera y reflexionaremos sobre cómo Frida logró transformar un dolor íntimo y devastador en una fuerza artística que resuena hasta nuestros días. Antes de continuar, quiero hacerte una invitación especial. Si también te emocionas con historias de superación, dolor y arte, aprovecha ahora para suscribirte al canal y dejar tu like. Eso nos ayuda muchísimo a seguir trayendo contenidos como este, que profundizan en la vida de grandes personajes de la historia. Y quiero saber también, ¿desde dónde nos estás viendo? Escribe en los comentarios tu ciudad y tu país, porque es increíble ver hasta dónde la historia de Frida logra tocar personas en todo el mundo. Prepárate, porque en los próximos bloques vamos a profundizar este viaje y mostrar cómo la maternidad imposible no fue solamente una tragedia en la vida de Frida, sino también una de las razones por las que su arte se convirtió en algo universal, intenso y eterno. Frida Kahlo no solo enfrentó el dolor físico de sus múltiples cirugías y la constante fragilidad de su cuerpo, también cargó con una pena invisible que desgarraba lo más profundo de su ser:
la imposibilidad de convertirse en madre. Desde muy joven, después del accidente que destrozó su pelvis y dañó gravemente su útero, los médicos le advirtieron que un embarazo sería casi imposible de sostener. Sin embargo, su deseo de ser madre fue más fuerte que cualquier diagnóstico. Y fue ese choque entre el sueño y la realidad lo que marcaría una de las etapas más difíciles de su vida. Su primer embarazo llegó con una mezcla de ilusión y temor. Frida, apasionada y soñadora, se aferraba a la esperanza de que, a pesar de los pronósticos médicos, podría traer al mundo un hijo que llenara de luz su existencia. Imaginaba a ese niño o niña como una extensión de sí misma, como una nueva vida capaz de darle sentido a todas sus batallas. Pero su cuerpo, quebrado por el accidente, no pudo sostener esa ilusión. El embarazo terminó en un aborto espontáneo, dejándola devastada. Este primer aborto fue un golpe brutal. No era solo la pérdida de un bebé, era la pérdida de un sueño, la confirmación de sus peores temores, que su cuerpo no estaba preparado para cumplir el rol que tanto anhelaba. Frida describió aquella experiencia como una sensación de vacío absoluto, como si algo hubiera sido arrancado no solo de su vientre, sino de su propia alma. Lo más impactante es cómo Frida canalizó esta vivencia en su arte. En lugar de silenciar su dolor, lo transformó en imágenes crudas y poderosas. En sus diarios y bocetos, aparecen fetos flotando, úteros sangrantes y símbolos de vida y muerte entrelazados. Cada trazo no era solo arte, era una confesión íntima, un testimonio de lo que vivía en silencio. Uno de los episodios más recordados fue el aborto que sufrió en 1932 en Detroit, mientras acompañaba a Diego Rivera en uno de sus encargos. Allí, sola en un hospital extranjero, sin el consuelo de su tierra ni de su familia, Frida vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida. Aquella experiencia dio origen a una de sus obras más desgarradoras, Henry Ford Hospital. En este cuadro, Frida se pintó desnuda sobre una cama hospitalaria, con el vientre sangrante y rodeada de símbolos inquietantes. Un feto, un caracol, una máquina, un hueso pélvico, todos unidos por cordones umbilicales que parecían amarrarla a un destino inescapable. La crudeza de esta pintura impactó al mundo porque mostraba, sin censura, la realidad de una mujer enfrentando la pérdida de la maternidad. En una época en la que estos temas eran considerados tabú, Frida rompió el silencio con pinceladas que gritaban lo que tantas mujeres sufrían en silencio. Cada aborto fue un recordatorio cruel de su fragilidad, pero también un impulso para crear. En lugar de rendirse ante el dolor, Frida lo transformaba en obras que hasta hoy estremecen al espectador. Ella misma decía que pintaba su propia realidad, y esa realidad incluía la pérdida, el vacío y la esperanza rota de ser madre. Es importante entender que estos abortos no solo marcaron su vida personal, sino que también la enfrentaron a su identidad como mujer. En el México de los años 30 y 40, la maternidad era vista como la culminación natural de la feminidad. Frida, al no poder cumplir con ese mandato social, cargaba con una doble presión, la de su propio deseo incumplido y la del juicio silencioso de la sociedad. Sin embargo, en lugar de ocultarse, ella expuso su dolor como bandera, convirtiéndose en símbolo de resistencia y autenticidad. Su relación con Diego Rivera también se vio atravesada por estas pérdidas. Diego, quien ya tenía hijas de matrimonios anteriores, comprendía el sufrimiento de Frida, pero no siempre supo cómo acompañarla en esos momentos. La soledad que ella sintió tras cada aborto se reflejaba en sus escritos, donde hablaba de la muerte que habitaba en su interior. Y sin embargo, esa misma soledad la empujaba a crear, como si la pintura fuera el único espacio donde podía parir algo suyo, aunque no fueran hijos de carne y hueso. El eco de estas experiencias se convirtió en uno de los temas centrales de su obra y de su vida. Frida no tuvo miedo de mostrar lo que otras callaban. Por eso, hoy su figura resuena con tanta fuerza, no solo como artista, sino como mujer que habló de aquello que era considerado indecible. Y mientras seguimos recorriendo su historia, quiero hacerte una invitación muy especial. Si hasta aquí te ha conmovido la vida de Frida y quieres seguir descubriendo los secretos y las verdades ocultas detrás de su arte, suscríbete ahora mismo al canal y acompáñanos en este viaje. Además, quiero saber si estás siguiendo de cerca esta historia. Déjame un comentario con un para mostrar que llegaste hasta aquí. Tu participación es lo que mantiene viva esta comunidad y nos permite seguir trayendo contenidos únicos como este. La primera pérdida de Frida fue el inicio de una larga cadena de dolores,
pero también de una serie de obras que trascendieron su tiempo, porque, aunque la maternidad biológica le fue negada, su maternidad artística comenzó a florecer desde ese instante de pérdida. Para comprender verdaderamente a Frida Kahlo, es necesario mirar más allá de sus autorretratos y de sus colores intensos. Hay que penetrar en esa capa íntima donde se entrelazan su dolor físico, sus sueños truncados y su inquebrantable deseo de ser madre. La imposibilidad de traer un hijo al mundo no fue solo un acontecimiento biográfico doloroso. Fue una herida que moldeó su manera de verse a sí misma como mujer y que definió gran parte de su identidad. En la cultura mexicana del siglo XX, la maternidad era considerada el eje de la feminidad. La mujer era valorada, en gran medida, por su capacidad de dar vida, de ser madre y cuidadora. Para Frida, que deseaba intensamente cumplir con ese papel, cada aborto espontáneo se convertía en un recordatorio cruel de que no podía alcanzar lo que la sociedad y su propio corazón le pedían. Esa tensión entre el deseo y la imposibilidad la colocaba en un lugar de constante conflicto. Frida no era una mujer común para su tiempo. Intelectual, libre en su manera de amar, revolucionaria en sus ideas, no se conformaba con las normas establecidas. Sin embargo, cuando se trataba de la maternidad, sentía la carga de ese mandato social. En sus escritos íntimos, se refería a sí misma como rota, como si su cuerpo le hubiera traicionado. Para una mujer tan apasionada, que vivía con tanta intensidad, el no poder concebir hijos no era solo una limitación física, sino también una marca emocional y existencial. Su matrimonio con Diego Rivera amplificó esta herida. Diego, un hombre que ya tenía hijas y que no compartía el mismo anhelo desesperado de la paternidad, no siempre fue capaz de comprender el sufrimiento de Frida. Aunque la apoyaba en su arte y la admiraba profundamente, en el terreno de la maternidad existía una distancia. Esa soledad se reflejaba en la manera en que Frida enfrentaba sus pérdidas. Aislada en hospitales, escribiendo en sus diarios, transformando su dolor en lienzos que hoy estremecen al mundo. En muchos de sus cuadros, Frida se representaba a sí misma con símbolos de fertilidad, vientres transparentes, cordones umbilicales y figuras de bebés que nunca llegaron a nacer. Estas imágenes no eran simples metáforas, eran confesiones directas de su vacío. Cada obra era una manera de afirmar: aquí estoy, rota, incompleta, pero también viva y capaz de crear desde mi herida. Y es precisamente allí donde surge la paradoja que la convierte en una figura tan poderosa. Aunque la maternidad biológica le fue negada, Frida se convirtió en madre de otro modo. Madre de obras, madre de símbolos, madre de una identidad artística que hasta hoy inspira a millones. Su imposibilidad de gestar hijos la empujó a gestar arte. Y de esa manera, su legado se volvió eterno. No obstante, no debemos romantizar su dolor como si fuera una bendición disfrazada. Para Frida, cada aborto fue una tragedia. Cada pérdida, un golpe devastador. Lo que la hace extraordinaria no es la experiencia de la pérdida en sí, sino la valentía con la que decidió mostrarla al mundo, cuando la mayoría de las mujeres de su tiempo eran obligadas a callar. En ese sentido, Frida se convirtió en una voz de todas aquellas mujeres que también habían vivido abortos, esterilidad o maternidades frustradas en silencio. Su arte se transformó en un espejo colectivo en el que muchas podían reconocerse. Esa sinceridad radical es la que la vuelve inmortal. El vacío de la maternidad también influyó en la forma en que Frida se relacionaba con los demás. Buscaba, en sus amores intensos y muchas veces tormentosos, llenar parte de ese hueco. Amó con pasión a Diego, pero también mantuvo relaciones con otras personas, hombres y mujeres, como una manera de afirmar su vitalidad. Sin embargo, nada lograba borrar el eco del vacío que sentía dentro de sí misma. Su identidad como mujer estuvo siempre marcada por esta imposibilidad. Mientras el mundo esperaba de ella que fuera madre en el sentido tradicional, Frida respondió siendo madre de una obra revolucionaria. No fue la madre que da la vida en el sentido biológico, pero fue madre de una nueva forma de entender el arte, la feminidad y la vulnerabilidad. Y mientras seguimos recorriendo esta historia, quiero invitarte a que formes parte de esta reflexión. Si la vida de Frida te conmueve y quieres seguir explorando los secretos detrás de su arte, suscríbete ahora mismo al canal para no perderte los próximos capítulos. Y si llegaste hasta aquí, quiero pedirte un gesto muy especial. Deja uno en los comentarios. Será nuestra forma de reconocer a quienes acompañan esta historia hasta el fondo, como lo hacía Frida, sin miedo de enfrentar la verdad.
En el fondo, la imposibilidad de ser madre no redujo a Frida como mujer. Al contrario, la convirtió en un símbolo de todas aquellas que encontraron fuerza en la vulnerabilidad. Su identidad se reconstruyó desde las ruinas de sus sueños, y en ese proceso nació una artista que transformó la fragilidad en poder. Frida Kahlo no solo vivió sus pérdidas en silencio, las gritó al mundo a través de su arte. Sus cuadros intensos y cargados de simbolismo son la huella visible de un dolor que se negaba a ser enterrado en lo íntimo. Cada lienzo en el que Frida plasmó la maternidad imposible es una confesión, un diario pintado con sangre, lágrimas y colores que trascienden el tiempo. Entre sus obras más emblemáticas en este tema está Henry Ford Hospital, 1932, una de las más desgarradoras y crudas representaciones de la pérdida de un embarazo en la historia del arte. En ella, Frida se pintó desnuda sobre una cama hospitalaria, con el vientre sangrante y 6 objetos unidos a ella por cordones umbilicales. Un feto, un caracol, una máquina industrial, un hueso pélvico, una flor y una figura anatómica femenina. Esta imagen es un testimonio brutal de su aborto en Detroit. La crudeza con la que muestra su cuerpo ensangrentado no solo refleja su dolor físico, sino la devastación emocional de ver truncado su deseo de ser madre. Otra obra impactante es Frida y el aborto, 1932, donde se autorretrata con un vientre transparente en el que aparece un feto rodeado de símbolos de fertilidad y muerte. Aquí, la artista une lo biológico y lo espiritual, mostrando la dualidad entre el deseo de dar vida y la imposibilidad real de hacerlo. Este cuadro es una confesión visual de su identidad herida, una muestra de que el arte era su única forma de parir. En La cama volando, 1932, nuevamente utiliza imágenes oníricas para reflejar su dolor. Una cama suspendida en el aire, de la cual cuelgan objetos ligados a la maternidad frustrada. La obra transmite esa sensación de inestabilidad, de vida suspendida entre la esperanza y la tragedia. Estos cuadros, más que simples representaciones, fueron catarsis. Frida pintaba lo que vivía en carne propia. Y en esa honestidad radical reside su genialidad. No idealizaba la maternidad ni el sufrimiento, los mostraba tal como eran, en toda su crudeza. Mientras la mayoría de los artistas de su época evitaban los temas tabú, Frida los ponía en el centro de su obra, desafiando las normas sociales y culturales de su tiempo. El reflejo de la maternidad imposible también aparece en obras menos explícitas, pero igualmente simbólicas. En varios de sus autorretratos, se representa rodeada de animales, plantas o muñecos, como si buscara una maternidad sustituta en otros seres vivos. Estas imágenes nos muestran a una Frida que, aunque privada de hijos, no renunció al deseo de cuidar, de nutrir, de amar con intensidad. Es imposible hablar de su maternidad frustrada sin mencionar el contexto en el que vivía. En la sociedad mexicana de la primera mitad del siglo XX, hablar de aborto o de infertilidad era prácticamente un tabú. Las mujeres sufrían en silencio, y el dolor de perder un hijo no nacido era enterrado bajo la censura social. Frida rompió esa barrera. Al pintar su dolor, no solo se liberó a sí misma, sino que dio voz a millones de mujeres que jamás pudieron contar su historia. La maternidad imposible no solo está presente en sus cuadros, sino también en sus escritos. En su diario, Frida habla abiertamente del vacío que sentía y de cómo la pintura era su manera de parir hijos de lienzo. En una de sus notas más desgarradoras, escribió: «Quise matarte muchas veces, Diego, pero siempre quise también que fueras mi hijo». Esta frase resume la mezcla de amor, frustración y maternidad simbólica que definía su relación con Diego Rivera y su propia identidad. La obra de Frida es, por lo tanto, inseparable de su imposibilidad de ser madre. Cada pincelada es testimonio de una vida marcada por la pérdida, pero también es un ejemplo de resiliencia, de cómo una mujer transformó su dolor más íntimo en un lenguaje universal. Hoy, cuando miles de personas contemplan sus cuadros en museos de todo el mundo, no solo ven el rostro de una mujer mexicana, sino el eco de una experiencia compartida, el dolor de la pérdida, la lucha contra la fragilidad y la valentía de mostrar lo indecible. Y mientras reflexionamos sobre este poder transformador del arte, quiero recordarte algo muy especial. Si este viaje a través de la vida de Frida te está emocionando, suscríbete ahora mismo al canal para seguir descubriendo historias impactantes como esta. Y si llegaste hasta aquí, déjame una en los comentarios.
Así sabremos que acompañas este relato hasta el final, como quien camina de la mano con Frida a través de su dolor y su arte. En definitiva, el reflejo de la maternidad imposible en la obra de Frida Kahlo no es solo un capítulo de su biografía, es la esencia misma de su arte. Es el puente que conecta su cuerpo herido con su espíritu indomable y que convierte su vida en un legado eterno. Hablar de la imposibilidad de la maternidad en la vida de Frida Kahlo es también hablar de su intensa y turbulenta relación con Diego Rivera. El amor entre ambos fue un volcán, apasionado, destructivo, creativo y doloroso al mismo tiempo. Frida decía que en su vida había sufrido 2 grandes accidentes: el tranvía que destrozó su cuerpo y Diego. Y en medio de esa relación marcada por la pasión y las traiciones, el tema de los hijos ausentes fue una herida abierta que nunca dejó de sangrar. Diego ya era padre cuando conoció a Frida. Tenía hijas de matrimonios anteriores y, aunque no rechazaba la idea de ser padre nuevamente, no compartía con Frida ese deseo ardiente y casi desesperado de tener un hijo juntos. Para ella, ser madre de Diego habría sido la culminación de su amor, el fruto que consolidaría una unión que, en la práctica, estaba llena de conflictos y separaciones. Cada aborto que sufría era también una distancia mayor que sentía entre ambos. Existen relatos que indican que, en algún momento, Frida consideró la posibilidad de adoptar un niño, como una manera de calmar ese vacío. Pero esa idea nunca se concretó, en parte porque Diego no lo veía necesario, en parte porque la salud frágil de Frida le dificultaba asumir esa responsabilidad. La maternidad biológica le fue negada, y la adopción se convirtió en un deseo imposible más, otro sueño que se desmoronaba frente a la realidad. Sin embargo, Frida encontró otra manera de ejercer una especie de maternidad: la maternidad simbólica. A falta de hijos, volcó su instinto maternal en su arte, en sus estudiantes y en los seres vivos que la rodeaban. Su casa, la famosa Casa Azul, estaba llena de animales: monos, perros, aves y hasta ciervos. Estos animales, que aparecen una y otra vez en sus autorretratos, eran mucho más que simples mascotas. Eran su compañía, sus hijos adoptivos, una forma de dar y recibir afecto. En ellos encontró el consuelo que la vida le había negado con los hijos humanos. Además, Frida también ejerció una especie de maternidad con sus alumnos y seguidores. Aunque no tuvo hijos de sangre, dejó un legado que nutrió a generaciones de artistas y pensadores. Su ejemplo de valentía, de autenticidad y de resistencia frente al dolor la convirtió en una madre simbólica para quienes buscaban inspiración. Frida parió una manera distinta de ver el arte y la vida, y ese legado sigue creciendo hasta hoy. En su relación con Diego, la maternidad frustrada también se transformó en un arma emocional. En varias ocasiones, Frida expresó que deseaba que Diego fuera no solo su esposo, sino también su hijo. Esa ambivalencia revela el modo en que ella sublimaba la maternidad imposible. Transformaba a Diego en el centro de sus cuidados, en el receptor de su amor maternal, incluso cuando él mismo la hería con sus infidelidades. Esa dinámica compleja entre ambos muestra cómo el vacío de los hijos se infiltraba en todas las dimensiones de su vida. Su arte volvió a ser el espacio donde canalizó esta maternidad simbólica. En obras como Mi nacimiento, 1932, Frida pinta una escena impactante: una mujer pariendo un cuerpo que parece el suyo propio, mientras la Virgen de los Dolores observa desde arriba. Es una representación perturbadora que mezcla maternidad, dolor y religión, y que también revela cómo Frida veía el nacimiento como algo atravesado por la muerte. En esa pintura se paría a sí misma, como si buscara ser madre y criatura al mismo tiempo. En otros cuadros, sus animales aparecen como sustitutos de los hijos. En Autorretrato con mono, 1938, se muestra junto a un pequeño mono que la abraza como si fuera un niño. En la cultura mexicana, el mono tiene connotaciones de lujuria, pero para Frida también representaba ternura y compañía. De esta manera, convirtió a sus animales en símbolos de su maternidad alternativa. La idea de una maternidad simbólica se extiende más allá de sus cuadros y de su casa. Frida se convirtió en una madre espiritual para muchas mujeres que, como ella, se sintieron incompletas o juzgadas por no cumplir con las expectativas sociales de la maternidad. En su vulnerabilidad, ellas encontraron fuerza. En su sinceridad, encontraron un espejo. Frida demostró que, aunque la biología le cerró las puertas de la maternidad tradicional,
Ella misma podía abrir nuevas formas de dar vida. Hoy, al contemplar su historia, podemos ver cómo esa maternidad simbólica fue, en cierta medida, su salvación. Le permitió transformar la ausencia en presencia, la pérdida en creación. Y esa es una de las razones por las que Frida Kahlo sigue siendo tan admirada, porque mostró que del dolor más profundo también puede brotar la belleza. Y ahora quiero invitarte a reflexionar conmigo. ¿No es acaso la maternidad algo más amplio que el simple hecho de engendrar hijos? Frida nos enseña que la maternidad puede ser también creatividad, cuidado, legado, compañía. Y en ese sentido, ella fue madre de una de las obras más impactantes del arte universal. Si esta historia te está conmoviendo tanto como a mí al contarla, no olvides suscribirte al canal para que sigamos descubriendo juntos los secretos de la vida y obra de Frida Kahlo. Y si llegaste hasta aquí, déjame en los comentarios será nuestra manera de reconocernos en esta comunidad que, como Frida, transforma el dolor en arte y compañía. La relación con Diego, las adopciones imposibles y la construcción de una maternidad simbólica son la prueba de que, aunque la vida le negó el camino biológico, Frida inventó su propia forma de ser madre. Y esa maternidad, hecha de colores, símbolos y amor hacia lo vivo, trascendió el tiempo y el espacio. La vida de Frida Kahlo fue un constante diálogo entre el dolor y la creación, entre la pérdida y la reinvención. Cada cicatriz en su cuerpo, cada lágrima derramada por los hijos que nunca llegaron, se convirtió en color, en símbolo, en un grito que trascendió los muros de su intimidad para alcanzar al mundo entero. Hablar de Frida es hablar de una mujer que, a pesar de tenerlo todo en contra, se atrevió a vivir y a mostrarse tal cual era, frágil y fuerte, vulnerable y poderosa, rota y al mismo tiempo inmortal. La maternidad imposible fue, sin duda, una de las experiencias más dolorosas de su vida. Los abortos, la imposibilidad de sostener un embarazo y el vacío que dejó esa ausencia marcaron profundamente su identidad como mujer. En una sociedad que medía el valor de lo femenino por la capacidad de engendrar hijos, Frida desafió las normas y, aunque no pudo ser madre biológica, se reinventó como madre simbólica, de sus animales, de sus alumnos, de su arte y, sobre todo, de un legado que sigue inspirando hasta hoy. Sus cuadros como Henry Ford Hospital, Frida y el aborto, Mi nacimiento o La cama volando, son testimonio eterno de esa lucha íntima. En cada pincelada, Frida convirtió el dolor en belleza, la pérdida en creación. Esa es la magia de su arte. No disfraza la tragedia, sino que la expone desnuda, transformándola en un lenguaje universal que cualquier persona, en cualquier rincón del planeta, puede sentir en lo más profundo. Frida nos recuerda que la maternidad no siempre se mide en hijos de carne y hueso. Ella fue madre de un estilo artístico único, madre de símbolos que aún hoy conmueven, madre de generaciones que encontraron en su vulnerabilidad un espejo para la propia resistencia. Su vientre vacío se llenó de colores, de metáforas, de gritos silenciados por siglos. Y en esa maternidad alternativa, Frida alcanzó lo que ninguna biología hubiera podido darle: la eternidad. Su relación con Diego Rivera, llena de pasiones y tormentas, estuvo marcada por esta ausencia, pero también le permitió volcar todo su amor y dolor en la pintura. Diego la inspiró, la hirió y la acompañó, pero fue el arte lo que finalmente le permitió sublimar sus pérdidas y convertirlas en algo más grande que ella misma. Hoy, al mirar su vida desde la distancia, no podemos verla solo como una víctima de su destino. Frida Kahlo fue, sobre todo, una creadora de sí misma. Tomó los fragmentos de su cuerpo roto, de sus maternidades frustradas y de sus amores tumultuosos, y con ellos construyó un universo pictórico que la convirtió en un ícono mundial. Su identidad no se definió por lo que la sociedad esperaba de ella, sino por lo que ella decidió mostrar: autenticidad, rebeldía, fuerza en la fragilidad. Y quizás ese sea el mayor legado de Frida: enseñarnos que no somos solo lo que nos falta, sino lo que hacemos con esas ausencias. Ella no fue madre en el sentido tradicional, pero dio vida a un arte que habla de amor, de dolor, de pérdida y de esperanza. Un arte que es, en sí mismo, un hijo eterno que sigue creciendo en cada persona que se detiene a contemplar sus obras. Al llegar al final de este recorrido, quiero invitarte a reflexionar. ¿Cuántas veces hemos sentido que algo nos falta, que la vida nos negó un sueño? La historia de Frida nos inspira a no rendirnos ante esas ausencias,
sino a transformarlas en fuerza, en creación, en legado. Y antes de despedirnos, quiero pedirte algo muy especial. Si esta historia te conmovió, suscríbete ahora mismo al canal para seguir acompañándonos en nuevos viajes por la vida de personajes que marcaron la historia con su dolor y su grandeza. No olvides también dejar tu like, porque eso nos ayuda a seguir creciendo y trayendo contenido profundo como este. Y quiero saber tu opinión. ¿Qué sentiste al descubrir la maternidad imposible de Frida Kahlo? ¿Ya conocías esta parte de su vida o fue algo nuevo para ti? Déjalo en los comentarios y cuéntame qué enseñanza te deja esta historia. Tu participación es lo que da vida a esta comunidad. Y si llegaste hasta aquí, escribe también en los comentarios. Será nuestra forma de reconocernos, de saber que caminamos juntos hasta el final de esta historia. Frida Kahlo no fue madre biológica, pero fue madre de una obra inmortal. Su vientre vacío se convirtió en un universo de colores y símbolos que aún hoy siguen latiendo. Y gracias a eso, Frida nunca muere, porque cada pincelada suya es un pedazo de vida que sigue iluminando al mundo.